Bien, veamos el ejercicio 13 del módulo PAES de Biología Común del año 2023. En una investigación sobre el índice mitótico de células tumorales del mismo tipo, se aplicó a 3 cultivos sincronizados en etapa G1 que tienen el mismo medio de cultivo, o sea, se les entrega los mismos nutrientes para que puedan subsistir, distintas concentraciones de una sustancia X, ¿ya?, a una temperatura de 36 grados Celsius, los 3 cultivos en este caso. Con respecto a este procedimiento, ¿cuál de las siguientes hipótesis es pertinente? Bien, aquí para poder determinar la alternativa correcta tenemos que ver que las hipótesis tengan las variables de lo que se presume que es el desarrollo experimental que está representado en el encabezado del ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a destacar los datos importantes y claramente por ahí vamos a tratar de buscar la variable dependiente e independiente, que es lo más importante dentro de una hipótesis, porque una hipótesis debe tener esas dos variables, ¿ya? Entonces, en una investigación sobre el índice mitótico de células tumorales del mismo tipo, se aplicó a 3 cultivos sincronizados en etapa G1. Ya, aquí yo tengo 3 cultivos. Esta variable no va a cambiar en ningún caso. Son 3 siempre, puesto que más encima están sincronizados en la misma etapa del ciclo celular, ya en periodo G1. Que tienen el mismo medio de cultivo, o sea, se están alimentando de lo mismo los 3 medios de cultivo. Aquí hay una variable que puede ser diferente, porque dice distintas concentraciones de una sustancia X. Entonces, esa sustancia X algo debe generar, porque la única variable de cambio, ¿ya?, en 3 cultivos que están sincronizados en la misma etapa, en el mismo tiempo celular, y que están siendo alimentadas por lo mismo, y que adicionalmente sale por ahí a una temperatura de 36 grados Celsius. O sea, la temperatura es ideal, es la misma temperatura en los 3 medios de cultivo. Por lo tanto, la concentración de la sustancia X debiese ser una variable, una de las variables que tengo que identificar. Variable dependiente, variable independiente. Y adicionalmente, en una investigación, en el encabezado dice, en una investigación sobre el índice mitótico de las células tumorales. Este índice es lo que yo en cierta forma estoy tratando de medir, estoy tratando de controlar. Lo más seguro es que el índice mitótico corresponde al eje Y, si esto lo tuviera que tabular, lo tuviera que graficar, ¿ya? Y las distintas concentraciones, que es una variable medible, que es cuantificable probablemente, porque la unidad de concentración existen distintas unidades de concentración, debiese ser la variable X, el eje X, ¿ya?, y por ende la variable independiente. Entonces, las distintas concentraciones de la sustancia X en un tiempo específico para las células, en una temperatura, la misma para todas, alimentándose de lo mismo, me deberían decir algo con respecto al índice mitótico de estas células tumorales. Porque lo único que va a ir variando son esas concentraciones de la sustancia X en estos 3 medios de cultivo, ¿ya? Toda esa información la acabamos de sacar del encabezado del ejercicio. Siempre que se nos solicite buscar una hipótesis, debemos tratar de buscar la variable dependiente e independiente. Si buscamos y logramos identificar esas dos variables en el desarrollo experimental que aparece aquí, en el encabezado del ejercicio, la alternativa también debiese tener esas dos variables y esa debiese ser la respuesta correcta. Por lo tanto, de una forma más rápida o más fácil, ¿dónde podríamos tener el problema? En la identificación de esas variables, ¿ya? Claramente ahí podría estar la dificultad. Vamos a ver alternativa por alternativa y vamos a ir descartando las alternativas que no corresponden. La A. La temperatura del cultivo afecta la cantidad de nutrientes del cultivo celular. A ver, aquí fue bien claro el ejercicio donde decía que están todas a 36 grados Celsius. En ningún momento el cultivo va a ser afectado por la variable temperatura, porque la variable temperatura es la misma en todos. ¿Ya? Incluso podría ser un dato obviable, ¿ya? No lo es obviable, pero podríamos incluso no leerlo y el resultado va a ser el mismo, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa A no corresponde y la vamos a descartar, ¿ya? Vámonos con la letra B. La concentración de la sustancia X, ojo, ahí hay una variable, en los medios de cultivo afecta el índice mitótico. O sea, dependiendo de la concentración que vayamos colocando en cada medio de cultivo, el índice mitótico va a tener un comportamiento que dependerá de esa variable, ¿ya? Esas son.
Esa debiese ser la alternativa correcta, como lo analizamos en un principio. En un principio dijimos que el índice mitótico de las células tumorales es el eje Y, ¿ya? Es difícil cuantificarlo, es difícil medirlo, y en el caso de las distintas concentraciones de la sustancia X, por coincidencia nomás, es el eje X, porque es medible, es cuantificable y vamos a poder determinar cuánta concentración de la sustancia X vamos a colocar en cada medio de cultivo. Eso lo vamos a graficar y vamos a ver cómo se comporta el índice mitótico de las células tumorales, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa B calza completo con las variables del encabezado del ejercicio. Vamos a descartar las otras alternativas. C. La etapa del ciclo celular en la que se encuentran las células del cultivo afecta la concentración de la sustancia X. ¿En qué momento tenemos distintas etapas del ciclo celular? Sí, aquí me están diciendo que todas están sincronizados en periodo G1. En ningún momento se menciona otra etapa del ciclo celular que no sea para los 3 medios de cultivos la etapa G1. Por lo tanto, claramente es una variable que no corresponde y por ende la C la descartamos, ¿ya? Y la última, D, el índice mitótico del cultivo, ojo, variable, afecta la etapa del ciclo celular en la que se encuentran las células tumorales. Lo mismo, en la etapa no se visualiza otra etapa del ciclo celular que no sea el periodo G1, o todas comienzan en el periodo G1 y lógicamente no se menciona en qué otra etapa pudiesen estar, ¿ya? No se considera en la variable etapa del ciclo, ¿ya? Porque lógicamente todas están sincronizadas en la misma etapa. Por lo tanto, la alternativa D también la descartamos por culpa de que está considerando una variable que no existe en el encabezado del ejercicio, y si existe, están todas en igualdad, ¿ya? Todas están en periodo G1. Por lo tanto, la alternativa correcta para el ejercicio 13 debiese ser la letra B.